buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente aquí como cada viernes hablando de salud en este programa 360 con Oscar Medina. De este lado Moisés García, un servidor. Como ya me vienen viendo desde hace varias semanas, he tenido el privilegio de ser invitado por el doctor Balcácer para hacer contribución también cada viernes aquí, hablando de salud, pero en el área que me compete y en la que he estado compartiéndole desde hace varias semanas, la salud emocional. En este segmento vamos a tener dos segmentos bastante interesantes. Le quiero llamar así a este viernes del día de hoy y al viernes próximo, porque vamos a estar conociendo un poco de algo que cae en el renglón de medicina alternativa y también la parte de rehabilitación, específicamente rehabilitación a lesiones. Así que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo muy querido, es tremendo profesional, alguien que conocí gracias a mi familia en unos estudios sobre el Tao y demás disciplinas orientales, y desde ahí entablamos una amistad muy hermosa y también llegué a ser su paciente porque él, yo voy a dejar cuando él empiece y tome la palabra que él explique mejor, pero él hace terapia física, hace acupuntura, medicina china, y diferentes otras técnicas muy efectivas para ayudar a sus pacientes con lo que es la recuperación, primero calmar el dolor y rehabilitar al paciente para que siga sus funciones. Me acerqué a él por unas lesiones que siempre he acarreado en la parte de las artes marciales y también una en una rodilla por estar inventando con un four-wheeler y a raíz de ahí pues luego sus niñas practicaron conmigo en la escuela de Aikido. Para los que no lo sabían, también soy maestro de Aikido hace muchos años y siempre nos hemos mantenido en una amistad de familia prácticamente. Así que en el día de hoy ese es el invitado que te tengo, que va a estar dándole un approach para que puedas ver más allá, porque sabemos que la medicina tradicional pues se dirige al diagnóstico, a la medicación y todos estos métodos científicamente comprobados, obviamente con respaldo, pero también hay que abrir la posibilidad, siempre hay que abrirnos a la posibilidad de probar otras cosas. Por ejemplo, cuando una persona ya está a punto de que lo ha probado todo y lo que queda por hacer es, digamos, una cirugía, que es lo que me estaba sucediendo en ese momento con la rodilla, pues tú no tienes nada que perder. Antes de tú entrar a una cirugía, tú pruebas quizá otro método, y eso fue lo que mi experiencia con el invitado hoy, que se llama Felipe Vergara. Es un invitado muy especial. Fíjate que los invitados que tenemos tanto hoy como el viernes próximo son personas de otras nacionalidades que han llegado a nuestro país y el país les ha abierto la puerta a ellos y somos hermanos y han sabido pues sembrar semillas y crecer y raíces, árbol y fruto aquí en nuestra tierra dominicana. Así que el invitado del día de hoy se llama Felipe Vergara, que va a estar con nosotros hablándonos un poco más y también de un tema muy interesante sobre el dolor, sobre como un sistema de alerta o alarma para la persona. No solamente eso, el dolor nos hace ir a buscar ayuda, pero algo muy interesante es que el dolor tiene una explicación más allá de que una lesión en la rodilla, como fue mi caso. La explicación fue: tuviste un accidente con una motocicleta, pero también tiene una explicación con un trasfondo muy interesante, el cual solamente en el día de hoy te voy a pedir que te des la oportunidad de abrirte a la posibilidad de escuchar distintas interpretaciones, y a raíz de ahí, como todo en la vida, toma y deja. Ese es el contenido que vamos a votar en el día de hoy en el renglón medicina alternativa, específicamente el aspecto terapia física y de rehabilitación. Así que vamos a ir a unos cortes comerciales. Pido de ti que mantenga la sintonía porque
el programa que tenemos en el día de hoy es sumamente interesante. Es un contenido que no lo sueles ver en el día a día en la televisión dominicana ni en los medios. Es una información que te puede enriquecer y que no siempre está disponible ahí como lo vas a tener en el día de hoy. Así que nuevamente de este lado Moisés García, vamos a un corte comercial y al regreso nos metemos bien de lleno y profundo en este tema tan interesante. Pues muchísimas gracias por mantener la sintonía, gracias por quedarte aquí, porque hoy vamos a hablar de temas de los cuales te brinda una cantidad y una calidad de información que no es muy habitual, no es muy común acceder a este tipo de información. Como les comentaba, tanto este viernes como el próximo tenemos dos invitados que tienen varias cosas en común. Una de ellas es que son extranjeros. El del invitado que tenemos el día de hoy de nuestra hermana nación bolivariana de Venezuela. Y el viernes que viene tenemos uno de Italia. Y otra cosa que tienen en común es que trabajan en el ámbito de la medicina alternativa. Todavía sigue siendo llamada así, aunque tienen larga data y testimonio de su efectividad. Yo soy un testimonio viviente porque he sido paciente de ambos invitados que tendremos tanto hoy como el próximo viernes. En el día de hoy tenemos un invitado, amigo muy querido, hermano de varias batallas, terapeuta mío, y tengo el gran honor, también terapeuta de mi familia, también ha atendido a mi papá, ha atendido a mi abuela, o sea que si mi familia se confía en sus manos, definitivamente algo muy bueno hay ahí que lo respalde y lo sostiene eso. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Felipe Vergara Nordenflich. Felipe, bienvenido a este espacio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Moisés, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Gusto saludarte. Yo sumamente bien, feliz aquí compartiendo este espacio con nuestros televidentes y más aún compartiéndolo con un hermano tan querido como tú. Amén. Gracias por aceptar la invitación. El cariño recíproco. Lo único que sí me voy a permitir corregirte. Ya uno deja de ser del lugar donde nació para ser parte del mundo, y en el caso mío dominicano, yo ya tengo 18 años aquí, o sea que no solamente soy dominicano, sino que soy del mundo y de todas las personas con las que comparto. ¿Para qué limitarse? Si vemos una vista satelital, no vemos las divisiones, ni las barreras, ni las fronteras. Eso nos lo ponemos nosotros, así como nos ponemos barreras y filtros y paradigmas. Así que buenísima aclaración. Felipe, quiero que la gente sepa, porque yo sé, pero yo quiero que la gente sepa, que entienda a qué se dedica Felipe Vergara. Es una pregunta un poquito compleja, déjame decirte, porque efectivamente mis orígenes parten en la rehabilitación física y lo demás son las subespecializaciones, como son la quiropraxia, la medicina china, distintos tipos de terapias alternativas, la misma meditación, masoterapia, etcétera. Pero yo creo que lo importante no se trata tanto de lo que uno estudie o de lo que uno se prepare, sino que yo creo que uno tiene que ver a esa persona con la que uno trabaja y ver sus necesidades y ver cuáles son las herramientas que mejor le pueden funcionar en su recuperación. Entonces, más que verme como con un título, como con una clasificación, a mí lo que me importa más es ver a esa persona y evaluar de acuerdo a su necesidad y cambiar las herramientas de acuerdo a su evolución. Entonces, eso varía un poquito en la forma de enfocar al paciente como tal. Y una pregunta, porque eso es una forma de explicar lo que está sucediendo en el hoy por hoy, pero que lleva a Felipe a fijar su mirada en el ámbito rehabilitaciones, terapia. ¿Cómo inicia eso? Wow, mira, yo creo que de alguna manera Dios me puso en ese camino, porque mi interés primario era meterme en la parte de psicología, y caí por accidente en la parte de rehabilitación física,
empecé a estudiar lo que era el lenguaje corporal, el estrés. En las reuniones médicas que yo participaba en Caracas, Venezuela, mencionaban mucho el estrés en aquella época, estamos hablando de unos 25 años atrás. Los médicos en las reuniones médicas decían, cuando no tenían como una respuesta ante una situación, decían, no, eso es estrés, eso es estrés. Y eso me produjo mucha curiosidad en ese momento, lo que me llevó a hacer un estudio más profundo de lo que significa que una persona sufra de estrés. Básicamente, a lo largo de los años y los mismos estudios que adquirí y la práctica me llevaron a entender que el estrés tiene un origen en el problema de la comunicación entre los seres humanos. Nosotros somos emisores y somos receptores, somos como dos antenas, uno emite una onda, un mensaje y el otro lo recibe. La forma en que cada persona emite ese mensaje y la forma en que la otra persona recibe ese mensaje va a ser determinante en el manejo del estrés dentro de esa persona. Si la persona mal maneja la información, ocurre lo que se llama el estado de bloqueo. El bloqueo comienza como un bloqueo energético. Ese bloqueo energético tiene una función eléctrica en el cuerpo. Esa función eléctrica deja de emitirse. Entonces, la primera parte que recibe ese bloqueo viene dentro de lo físico, viene siendo el músculo. Después, si ese músculo se sigue contrayendo, pues va a generar una tensión en una parte orgánica o visceral, como puede ser el intestino, el hígado, el páncreas, el riñón, y empieza a haber una malfunción de cualquiera de estos órganos, dependiendo de la emoción que se maneje, porque detrás de todo esto, lo que va generando ese estrés es el tipo de emoción que la persona maneja. Entonces, como muchas veces no nos damos cuenta, voy a utilizar esta palabra sin ánimo de ofender a nadie, a veces somos ignorantes de lo que estamos manejando. Entonces, hasta que nos convertimos en una persona que tiene un bloqueo, que tiene una situación, que tiene un algo, y que termina degenerando en el cuerpo y se traduce en lo que nosotros conocemos comúnmente como una enfermedad. Entonces, claro, originalmente una persona llega a mi consulta y me dice, yo tengo un dolor, me duele la espalda, me duele una articulación, me duele la rodilla, me duele el codo, me duele el hombro, y uno lo trata desde el punto de vista físico primero, fisiológico, posterior, y dependiendo de cómo evolucione la persona, uno determina si eso tiene una situación crónica o simplemente es aguda. Si resulta que el asunto es crónico, entonces empezamos a investigar un poco más en el historial de la persona, a ver por qué tiene un componente de que no evoluciona en su bienestar, en su sanación. Y normalmente encontramos que hay patrones familiares o historias que son las que también se le puede considerar patología hereditaria, que vienen de acuerdo al patrón familiar de cada persona y que a veces ocurre que están repitiendo esos patrones y no se dan cuenta. Entonces tenemos que hacer un llamado a la conciencia para que la persona entienda que tiene un proceso y entonces ahí empezamos a redireccionar tanto la terapia como el tratamiento. Algo muy interesante que tú mencionas, y es bueno que esto como que no lo pasemos por alto y se entienda bien para los amigos televidentes. Fíjate como la mayoría de terapia, quiropracta, terapia física, rehabilitación, atiende el síntoma, más no la enfermedad. O sea, tiene un dolor, tiene una inflamación, tiene una lesión, pues se hace mecánicamente lo que se hace de las personas que manejan esa profesión o esa habilidad. Pero tú, en lo que tú comunicas ahora, tú estás hablando hasta de un origen, es como que atiende el síntoma que es inmediato. Duele, sí, hay que hacerle algo, ponte en la camilla, pero vamos a hablar de qué está causando eso. ¿Por qué yo traigo eso? Porque mi testimonio personal real contigo es que tuve la lesión por la cual tú ofreciste tu apoyo conmigo, que siempre te lo agradezco, con la rodilla izquierda, hiperextensión del ligamento cruzado anterior y fisura en el menisco. Ese es el síntoma. Hubo un detonante, un episodio en una motocicleta, pero eso tiene un trasfondo que recuerdo, tú me decías, mira, hay algo que tú debes saber de esa lesión. Lesiones en la rodilla habla sobre humildad. Específicamente el lado izquierdo, que es la mía, hay una oportunidad, hay un tema o una oportunidad de trabajo, de crecimiento en el ámbito mujeres de tu vida. Correcto. Y me diste en el clavo porque era una realidad. Y estamos hablando que hace 10, 12 años atrás de eso.
Sí, bastante tiempo atrás. Y en efecto, hace 10, 12 años atrás quiere decir que yo era 10, 12 años más joven, más inmaduro, más ignorante y probablemente mucho más irresponsable. Y en efecto tenía un tema de ego que manejar y tenía unos temas de mujeres que corregir en mí. Lo digo en total honestidad. Número uno. Lo dijiste muy bien. Te felicito, de verdad. Lo entendiste perfectamente. Lo entendí porque lo supiste manejar, además. Lo entendí porque el feedback, que es la retroalimentación, si pica, aplica, y me picó y me aplicaba y me encajaba a la perfección. Por eso lo entendí, porque hizo resonancia en mí, porque era mi situación y realmente me gusta ser honesto, primero porque soy honesto, segundo porque mi honestidad, usando un ejemplo, puede servirle a alguien que quizás está mirando ahí, que puede estar experimentando una situación así o similar, o quiere entender a qué se debe lo que sea que le esté doliendo en este momento. Háblanos un poco de eso, del trasfondo y la explicación, como ese caso mío de la rodilla. Un par de ejemplos, como si es rodilla esto, si es hombro esto, si es espalda aquello. Antes de eso, yo quiero aclararte algo, Moisés. No se trata de emitir un juicio, porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos cometido errores, todos actuamos de manera ignorante, sin saber, porque nosotros inclusive a veces nos manejamos de tal o cual forma. El punto a veces no es solamente encontrar y presentarle a una persona un porqué, sino que eso les sirva de alguna manera, ojalá, Dios mediante, la persona tenga la suficiente inteligencia para poder aprovechar esa información, que no es que yo se la estoy otorgando, sino que lo estamos encontrando, y pueda encontrar con una solución a algo que de alguna manera le puede afectar. Entonces, desde esa perspectiva, hemos tenido muy buenos resultados a la hora de poder liberar una situación que a veces no entendemos el dolor, no entendemos cómo se manifiesta, no entendemos por qué me pasa a mí, por qué me pasa esto, por qué me pasa ahora. Y justamente uno debe como tratar de hacer ese llamado a la conciencia. Vamos a averiguar un poquito más. Como bien lo dijiste, en la medicina occidental se trata mucho el padecimiento. Es decir, me duele la cabeza, tómate una aspirina. Me siento mal del estómago, tómate una pastilla. En la medicina oriental te abordan, me duele la cabeza, y la pregunta que se tiene que hacer es, ¿por qué crees tú que te duele la cabeza? ¿Por qué crees tú que generaste esa situación en ti? ¿Por qué crees tú que está pasando esto en tu mundo ahora? Entonces, combinar ambos elementos es muy enriquecedor, porque no se trata de desconocer uno para darle fuerza al otro, sino de entender que ambos son importantes. Ambos son válidos, porque tú no puedes desmeritar una enfermedad que evolucionó, que llegó a un punto bastante avanzado, y decir, no, vamos a resolver esto con meditación, vamos a resolverlo con acupuntura, cuando lo que corresponde es que te sometas a una cirugía. Entonces no podemos ser tampoco absolutistas. Tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en el plano real de esa persona y tratar de llevarlo a la optimización de su solución. Entonces es importante tratar desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ver que cada persona es individual. Cada persona tiene una evolución diferente. No es una estandarización de un tratamiento. Yo puedo tener un método base de trabajo, pero yo tengo que ser muy detallista en la evolución de esa persona. Y yo creo que eso marca mucho la diferencia en la respuesta que se pueden obtener. Muy interesante, entre todas las cosas interesantes que comunicaste, un tema de integridad muy importante que mencionaste, que dijiste, no puede ser absolutista. A ver si una persona definitivamente requiere una intervención quirúrgica y no se puede apropiar el profesional. Por ejemplo, en mi caso como coach de vida y entrenador de liderazgo, tanto en mis sesiones 1 a 1 como cuando doy talleres a grandes grupos, yo siempre debo saber cómo está el estado psicológico, el perfil psicológico de esa persona, porque hay cosas que yo no la puedo agarrar. No es cierto que un coach dice, sí, venga, no. La responsabilidad profesional e íntegra es saber también remitir a otro profesional que sí pueda, porque al final no se trata de mí, se trata del mejor servicio para la persona que está procurando la asistencia. O sea que es muy bueno que tú lo aclaras eso también, porque una gente puede ir a donde Felipe Vergara y muy probablemente la probabilidad más alta es que reciba el apoyo que requiere, pero es bueno que sepa que va a encontrar un Felipe honesto, que si no
le va a decir, mira, te voy a remitir entonces a otro lugar. Eso está muy importante. Trato de mantener esa línea, tengo claro, muy claro, hasta que uno tiene sus límites, que uno tiene hasta un punto, no uno como ser humano o como profesional, el paciente es el que importa. Perdón, el paciente es el que importa, el paciente es el que tiene que ser... Ok, y entonces una pregunta, ¿qué fue lo primero? Porque tú reúnes pues muchas técnicas, muchos estudios que como que lo conjugas para dar un mejor resultado, pero ¿con qué fue que iniciaste? Bueno, básicamente comencé con la parte de rehabilitación física, mis primeros estudios, rehabilitación física, trabajando en una clínica de un familiar, donde aprendí muchísimo, cosa que nunca voy a tener para poder compensar todo lo que aprendí ahí. Por supuesto, después seguí con otros estudios paralelos, como fueron la medicina china, la quiropraxia, la masoterapia, combinar todos esos elementos es muy enriquecedor. Realmente tener esas herramientas son importantes, pero como te digo, siempre tengo mi norte claro, que es saber que lo importante es el paciente y la evaluación de su proceso. Algo muy valioso cuando una persona llega a donde Felipe es, tú sabes por qué vas. En mi caso, bueno, vine, ¿por qué? Porque tuve un accidente con una moto y tengo esta lesión, pero lo bonito y lo enriquecedor es que ahí encuentra también ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué estoy sufriendo esta lesión? ¿Qué significa? ¿Y qué lección estoy llamado yo a aprender de todo esto? ¿Por qué? Porque yo creo que la vida es como una universidad y te da unas ciertas materias y si tú no pasas la materia te la vas a repetir y te la vas a repetir y cada vez va a ser más pegando más fuerte. Entonces descubrir ese para qué. Bien, nosotros en lo que digerimos ese para qué, vamos a ir ahora a un corte comercial. Cuando regresemos a ese corte comercial vamos a hacer nuestro último segmento aquí en compañía de Felipe Vergara para profundizar un poco más del significado, dolor, síntoma y trasfondo de eso. Así que por favor mantén la sintonía para que juntos sigamos pues trabajando este tema tan interesante. Mantenga la sintonía. Bien, muchísimas gracias por mantener la sintonía. Hoy definitivamente estamos teniendo un tema y un contenido exquisito en el cual estamos viendo no solamente lo acostumbrado que es atender un síntoma, un dolor, un padecimiento, sino que estamos teniendo una mirada más profunda, adentrándonos de manera que encontremos explicaciones, viendo sobre el dolor y viendo sobre qué puede significar, ver por qué tengo este dolor, por qué está pasando y también para qué me genero el padecimiento que estoy generando. Y para eso en el día de hoy tenemos el privilegio de ser acompañados de un profesional y más que profesional, apasionado genuinamente en este tema de lo que es el servir, ayudar a recuperarse a las personas. Con eso tenemos desde hace ya unos 45 minutos trabajando con Felipe Vergara. Felipe, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Quiero preguntarte, porque yo imagino que mucha gente curiosa como lo soy yo descubrí ahí en esa sesión contigo que la rodilla significa que hay un tema de humildad. Obviamente tenía una inflamación y tú hiciste lo que sabes hacer y me ayudó a sanar esa inflamación, ese dolor, ese líquido, toda esa lesión como tal. Pero también me llevó la información de que la rodilla significa humildad al lado izquierdo, el ámbito femenino de la persona. ¿Qué otras partes del cuerpo tú pudieras compartirnos nosotros para que podamos llevarnos un poco más de información? Por ejemplo, te voy a decir, yo ahora mismo tengo una molestia, bueno, ahora mismo hace varios años, de una bursitis aquí en el hombro y tengo el dolor del codo de tenista. ¿Qué puede significar, por ejemplo, esos dos? ¿De qué lado? ¿El lado derecho? Hombro y codo derechos, sí.
Bueno, fíjate, ya sabemos que el derecho representa la parte masculina y el izquierdo representa la parte femenina. La parte del frente representa el presente y la parte de atrás representa el pasado. En el caso de las extremidades, voy a comenzar por la mano. Si yo te preguntara, ¿qué haces tú con la mano? ¿Qué me responderías? ¿Qué hago con la mano? Digamos que, salvo caminar, que se encarga la pierna, después el resto absolutamente todo con las manos. Ajá, ¿qué haces con la mano? Cepillarme los dientes, Agarras, ¿verdad? el celular, agarrar, exacto. Agarras cosas. Sí, Cuando tú agarras cosas, la mano puede representar el agarre que tú puedes tener con tus seres queridos, el agarre con la vida. Esa es la mano. Okay. Si nos vamos para el codo, ¿qué puede representarte el codo en la vida? ¿Qué haces tú con el codo? Normalmente, ¿en qué representa el codo? A veces me apoyo con el codo. Es un punto de apoyo. Es un punto de apoyo. ¿Un punto de apoyo con qué? Con tu lado masculino en esta ocasión, en este caso. Un lado de apoyo, que probablemente tú tienes un dolor o una manifestación con tu figura paterna, con lo que representa la figura paterna, con lo que representa... Lo paterno no solamente el padre, es todo el linaje también, pero también en lo paterno es el trabajo, la parte de lo que representa lo masculino del ser. Así como lo femenino representa la parte más interna, como puede ser el hogar y la representación de esas figuras. ¿Okay? No solamente la figura materna como madre, hermana, esposa, hijas, etc. También hay una representación que tiene que ver con otras áreas. Entonces, si lo llevamos hacia el hombro, ¿qué representa el hombro? El hombro representa lo que carga, ¿verdad? Lo que cargas, porque tú normalmente te pones una mochila y tú cargas cosas con tu hombro. Jesucristo cargó la cruz con su hombro. Fue su responsabilidad, fue su carga. Emocionalmente nos puede representar qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida, que no termino de soltar ese dolor, porque por más cosas que yo hago, me sigue doliendo, me sigue molestando. Y yo te puedo buscar una serie de respuestas físicas y fisiológicas, pero también tenemos que pensar en lo que nos representa cada área de nuestro cuerpo. ¿Sabes que siempre dicen esta frase? No, esa persona carga muchas responsabilidades sobre sus hombros. Es una expresión conocida. Sí. O sea, que es una parte de tu físico, pero se utiliza en algo como abstracto, algo místico, por así decirlo. No es que carga responsabilidad, ni que tiene peso, pero mira cómo la referencia en el cuerpo son los hombros. Es como te afecta el cómo tú sientes la vida que estás llevando. Si tú sientes que es una carga, que tú vas forzado, entonces probablemente tu cuerpo te va a hablar en función de esos mismos dolores. ¿Entiendes? Igualmente puede ser el dolor en el corazón o en los intestinos. Cada uno de ellos tiene una carga emocional, porque aparte de todo, quiero explicarte algo. Nosotros no somos seres vivos solamente porque respiramos, como dice muchas veces la gente. ¿Cómo sabes que está vivo? No, porque yo respiro. No. Respirar es una función fisiológica natural. Eso está ¿cómo se llama? En el sistema nervioso, y lo hacemos automáticamente. Inconscientemente, sí. Nosotros estamos vivos porque nosotros, a diferencia de otros seres, nosotros sentimos también. O sea, tenemos la capacidad de discernir el sentimiento. ¿Cuáles son los sentimientos? Bueno, los sentimientos es el amor, el odio, el miedo, la angustia, la ansiedad, la tristeza, la melancolía. Hay una serie de sentimientos que son los que afectan al ser como tal. Entonces, esos mismos sentimientos, como lo hablaba al principio, es la parte esa del emisor y el receptor. Son cuando tú emites un sentimiento, cuando tú emites un yo te amo, un receptor tiene una forma de manejar eso. Cuando tú emites un yo te odio, un receptor tiene una forma de codificar y de manejar esa información. Y a la suma de esas mismas informaciones que se va haciendo un conjunto de patologías que a la larga, a lo largo de los años, después de 20 años, después de 30 años, inclusive más, empiezan a manifestarse en el cuerpo. Entonces ahí es donde yo creo que es importante tomar conciencia que somos la suma de muchos elementos, y a la hora de que explota algo en el cuerpo, cuando digo explota me refiero, puede ser un dolor, puede ser un padecimiento, una patología. Entonces uno puede decir, ok, vamos a ver un poquito más allá, ¿por qué llegaste hasta ahí? ¿Y qué podemos hacer con eso?
Qué interesante como del plano emocional, la situación en cada individuo de no ser resuelto en ese plano emocional, dice, ok, pues vámonos a lo físico, un dolor, una lesión, una enfermedad, una alerta, una alarma, un dolor que te hace buscar ayuda. Otra muy interesante, Felipe, ¿qué me dice de la gente que tiene un problema con el tránsito intestinal, la gente que se constipa, que siempre tiene estreñimiento? Bueno, la gente que sufre de estreñimiento básicamente es gente que se bloquea. Para mí, lo que representa el colon es una salida, ¿ok? Esa salida es el proceso de un pensamiento, de una idea, de algo que tú estás manejando y que tú no terminas de aceptar en tu mundo, que no terminas de procesar en tu mundo, y lo bloqueas, lo estancas y lo trancas. Entonces, por supuesto, cierras y no permites que eso fluya. Porque para mí en el estómago, donde se percibe mucho lo que es la angustia y la ansiedad, porque el estómago representa mucho ese tipo de elementos, y uno representa el miedo al pasado y el otro representa el miedo al futuro. Cuando tú tienes conflictos en tus ideas, mal procesas esas mismas ideas, generando un estancamiento. Si tú eres una persona de ideas fijas, entonces tú dices, no sé cómo manejarlo, y entonces bloqueo. Eso es una de las representaciones. Que muy interesante, definitivamente. Qué pena que a veces nos metemos en unos temas que el único lamento al final es ojalá y fuera más tiempo. Pero sí, son temas densos y extensos, como siempre dices tú. Mira, pero puede haber más tiempo, y para eso yo quiero invitar a las personas que contacten a este profesional, amigo y gran servidor de la humanidad, Felipe Vergara. Van a aparecer sus informaciones generales aquí en pantalla, pero por favor, Felipe, ¿pudieras decirnos generales como teléfono para hacer cita o también dónde estás ubicado? Sí, actualmente me pueden localizar al 829-932-2387, previa cita. Estamos viendo pocas personas al día por el tema de la pandemia, porque nosotros tenemos que limpiar con ozono cada vez que una persona sale. Entonces, hay un protocolo que tratamos de respetar. Estamos ubicados por los lados de la Castellana, cerca de la Núñez de Cáceres. Y nada, quedamos a la orden siempre. Es un honor que nos hacen de poder acudir a nuestro servicio. Obviamente, él dijo que está en la Castellana, pero cuando te comunique, me imagino que ya mandará location. Qué bueno saber que está bien a punta con lo que es la bioseguridad ahora en el COVID, todo el protocolo. Vamos a repetir el teléfono una vez más, el teléfono que fue un poco rápido. 829-932-2387. Excelente. Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir del conocimiento que tienen con todos nuestros televidentes. A todos los televidentes, el viernes que viene también te espero. Tenemos otro invitado en el ámbito de la medicina alternativa, también extranjero, que ha hecho este país como suyo, Maximiliano Cherra, gran amigo también. Gracias, Felipe. Gracias, queridos televidentes. Que tengan un excelente fin de semana y de este día viernes. Dios me lo bendiga a todos.